¿Qué tal de nuevo, chicos? Bueno, vamos con la última de este día. Vamos a trabajar ahora con resistencias conectadas en paralelo o simplemente con circuitos en paralelo. Entonces, lo primero que debemos considerar es precisamente que estas conexiones forman lo que nosotros podemos interpretar como una serie de líneas paralelas. Si observan, esta resistencia forma una línea paralela con la resistencia 2, con la 3, con la 4, 5, 6 y así hasta llegar a la enésima resistencia. Nuevamente no tenemos un límite sobre esta cantidad, pero van a cambiar ahora un poco las expresiones que rigen este tipo de circuitos. Entonces, cuando decimos que un circuito está conectado en paralelo, se dice o se habla de conexión en paralelo de un circuito recorrido por una corriente eléctrica cuando varios conductores se hayan unidos, como habíamos mencionado, paralelamente. Es decir, que tienen sus extremos comunes. Ajá, en este caso, obviamente los extremos que estamos mencionando son precisamente estos, tienen en común y acá esta parte también. Es decir, podemos encontrar como que dos partes que tienen en común estas resistencias. Además, en un circuito en paralelo, cada receptor conectado a la fuente de alimentación, en este caso se encuentra en este lado, lo está de forma independiente, es decir, no tiene relación con los otros. Queremos decir que cada uno tiene su propia línea de alimentación, aunque haya parte de esa línea que sea común a todos. Este tipo de circuito, en algunas fuentes de consulta también la pueden encontrar como, o más bien con el nombre de divisor de corriente, ¿sí? ¿Qué más se puede agregar acerca de estos circuitos? Bueno, pues que tienen dos o más caminos independientes desde la fuente de tensión, pasando a través de los elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. En este tipo de circuitos, bueno, pues dos o más elementos están conectados entre el mismo par de nodos, por lo que tendrán la misma tensión, el mismo voltaje o caída de potencial, como ustedes prefieran llamarlo. Si se conectan más elementos en paralelo, estos seguirán recibiendo la misma tensión, el mismo voltaje, pero obligarán a la fuente a generar más corriente. Podemos entonces establecer que esta es la gran ventaja de los circuitos en paralelo con respecto a los circuitos en serie. Si se funde o se retira un elemento, el circuito seguirá operando para el funcionamiento de los demás elementos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, pues que la resistencia equivalente, por ejemplo, se calcula mediante esta fórmula, ¿sí? Ahora, una vez que ustedes empiecen a trabajar con circuitos de este estilo, se van a dar cuenta que la resistencia total del circuito siempre es menor que la menor de las resistencias. Es decir, es más pequeña que todas las resistencias iniciales, pero además no solamente más pequeña que ellas, sino más pequeña que la menor que encontramos. Ahorita con el ejemplo espero que quede un poco más claro. La otra es que la suma de las corrientes eléctricas, por ejemplo aquí, I1 representa la corriente eléctrica que hay en la resistencia 1, I2 en la resistencia 2 y así sucesivamente. Entonces, para obtener la resistencia total, yo necesito sumar todas esas resistencias y obtendré la resistencia total. Ya habíamos mencionado que el voltaje que suministra la fuente de energía es el mismo en todas las secciones o todos los elementos del circuito. Ahora, pues este tipo de conexiones se emplea cuando es preciso
asegurar o conservar la independencia entre la alimentación y cada uno de los elementos. Entonces, en los extremos de cada elemento existe la misma diferencia de potencial y estamos diciendo que la interrupción de un conductor pues no va a perjudicar en nada a los demás o a la circulación en los demás. Entonces, digamos que esta es su gran ventaja sobre las conexiones en serie. Ahora, para la actividad que ustedes van a desarrollar o que van a entregar, vamos a trabajar ya con estas ecuaciones. Espero que ya hayan tomado nota de estos elementos, juntamente con la ley de Ohm, que ya habíamos mencionado en el anterior circuito, para poder realizar mejor el análisis. Entonces, vamos a registrar las ecuaciones y además vamos a realizar un dibujo similar a este. Aquí estas dos partes indican que hay más conexiones o más resistencias. Nosotros no tenemos que colocarlas, puesto que simplemente tenemos 3 resistencias en el ejemplo que aparece a continuación. Entonces, coloqué nuevamente aquí las ecuaciones y ahora considero los datos. Son similares, más bien son los mismos que en el ejemplo de conexión en serie. Entonces, tomen nota de lo que ustedes tendrán que estructurar para su presentación. Entonces, pues vamos a iniciar con el cálculo de la resistencia total y para ello vamos a analizar el siguiente mini video. Entonces, comenzamos. Si quieres obtener el resultado de esta operación, debes recordar que por leyes de los exponentes es lo mismo que utilizar el desarrollo para obtener el resultado. Ahora, con la calculadora, para que podamos colocar las potencias menos 1, por ejemplo, nosotros podemos escribir el número 7 y presionar esta tecla. Entonces, de ahí tenemos las potencias menos 1. Así que debes copiar tal cual el desarrollo que aparece aquí y obtendrás el resultado de la expresión que buscas. Bueno, pues de este modo es como van a calcular ustedes la resistencia total. Como bien dijimos, va a ser mucho menor que cualquiera de estas 3 resistencias y más particularmente va a ser menor que 4. Entonces, lo que ustedes van a verificar al realizar las operaciones es que la resistencia total es de aproximadamente 1.79 ohms. Después vamos a utilizar precisamente la ley de Ohm para calcular la corriente total del sistema, del circuito. Eso se va a hacer dividiendo los 9 voltios que corresponden a la magnitud de la fuente de energía entre la resistencia total del circuito, que hace un momento comenté que es 1.79. El resultado ya redondeado es de aproximadamente 5.03 amperes. Esa sería la corriente total del sistema. Ahora, no tiene caso que analicemos el voltaje, puesto que estos 9 voltios son los mismos que están en la fuente de energía y el mismo que presenta la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. En todos los casos es igual a 9 voltios, pero para el caso de la corriente, ahí sí conviene mencionar que es diferente en cada una de las resistencias, pero que además al sumarse debe coincidir con los 5.03 amperes que acabamos de calcular. Entonces, además de registrar el diagrama, los datos, la resistencia total y la corriente total, ustedes deberán verificar que en la resistencia 1 hay una corriente eléctrica de 1.29 amperes. Lo voy a anotar para que no se les olvide. Aquí tenemos que obtener 1.29 amperes. En la segunda resistencia tenemos que obtener una corriente de 2.25 amperes. Y en la última vamos a obtener una corriente de 1.5 amperes. Ahora,
¿Cómo se obtienen estas corrientes? Bueno, lo que vamos a hacer es precisamente aplicar la ley de Ohm, que dice que la corriente es igual al voltaje, que en este caso son los 9 voltios, divididos por cada una de las resistencias. Entonces, voy a dividir los 9 voltios entre el valor de la resistencia 1 para obtener 1.29. Y de manera análoga voy a realizar el proceso para las otras dos. Ahora, sumar estas tres cantidades verifica precisamente esta operación, que la suma de todas las corrientes es igual a la corriente total. Y bueno, pues esta sería la parte respecto a circuitos en paralelo. Entonces, espero sus resultados vía correo electrónico. Que tengan una excelente tarde.